un 50,12% versus un 49,88% de Keiko Fujimori. Esto con un 100% de las actas procesadas y un 99,8% de las actas contabilizadas. Para conversar sobre esto estamos con Miguel Ángel Fernández, investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Fue muy pequeña la diferencia, los porcentajes. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es tan reñida esta elección? Dicen que fue la más reñida en los últimos 25 años. De hecho, es la más reñida de los últimos 25 años de Perú, es la más reñida de la historia de Perú y es una de las más reñidas en la historia del mundo, muy probablemente, las elecciones que hemos tenido. Hay dos factores fundamentales para entender por qué la brecha es tan corta. 40.000 votos pareciera ser en verdad que para una población que son 22 millones de votantes es muy poco. El primero es el factor del fujimorismo propiamente tal. Y el segundo factor que tiene es el voto obligatorio. Eso genera de todas maneras que un 80% de la población vote y que se vea obligada a elegir una elección entre dos candidatos. Se dice incluso que en esta elección, ¿quién gana? ¿Gana PPK o gana el antifujimorismo? La verdad las cosas es que para entender eso tenemos que comparar la elección del año 2000 ¿Ya? de Alberto Fujimori y la elección de este 2016 de Keiko de primera vuelta. Hay una semejanza en un 95% de los votos entre lo que sacó por distrito, que serían las comunas de Perú, entre lo que sacó Alberto Fujimori y Keiko Fujimori. Y por eso... ¿Eso en la primera vuelta? La primera vuelta del 2016 contra la primera vuelta del año 2000, de hecho. ¿Cuál es lo interesante de eso? Que efectivamente el fujimorismo llegó a su máxima expresión, se logró alinear de manera perfecta y traspasó los votos de Alberto a Keiko. Y en ese sentido, el discurso que tuvo PPK en la segunda vuelta, que fue contra el fujimorismo, hizo que todas las fuerzas que no fueran fujimoristas se concentraran y lograran derrotar a Keiko. Por eso no es PPK el que gana, no son las ideas del PPK de primera vuelta, del gringo tecnócrata las que ganan, sino que son la fuerza del antifujimorismo la que logra triunfar en esta elección. Perfecto. Y en el caso de Keiko, ¿sufrió un revés, por ejemplo, porque ella, cuando se saben los resultados el domingo, dice que todavía falta saber el voto internacional y el voto rural? Confiaba mucho en eso y finalmente no... Muy probablemente era una estrategia más retórica para poder demostrar que aún había unas opciones y no dar por perdida la carrera presidencial, porque si vemos la primera vuelta, el 43% de los votos del extranjero fueron para Keiko Fujimori y el restante fueron para los otros candidatos. Ahí si bien PPK sacó mucho menos votación, 25%, mayor que la interior Perú, todo el resto de la fuerza igual tenían un 30% que era significativo y que de alguna manera fue el que se traspasó a PPK. Y en el voto de las zonas rurales, donde ella dice que le va muy bien, hay muy pocos votantes en Perú. La zona de Loreto, que es el norte de Perú, vota muy poca gente en comparación con Lima. Y eso uno lo puede ver porque, por ejemplo, en los distritos del norte, los departamentos del norte de Perú, se eligen 2, 3, 4 congresistas por cada uno de ellos, y en Lima 36 de 130. Entonces hay dos factores que hay que entender ahí para poder comprender cómo ya el domingo uno podía delinear más o menos que Keiko Fujimori no había logrado su tarea de lograr el 50%. Con este resultado, ¿qué pasa con el fujimorismo en Perú? Es interesante eso porque las fuerzas políticas en Perú son altamente inestables. El votante cambia de decisión muy rápidamente. Para que, una comparación rápida, el 13% de los votantes chilenos cambian de coalición política a su voto entre una elección y otra, promedio de los últimos 20 años. El 55% de los peruanos cambian de alianza política entre una y otra elección. Es mucho. Y el fujimorismo es la fuerza que ha estado más estable en los últimos 25 años, pero, ojo, nunca le ha ido bien si es que no hay un Fujimori como candidato. Puede haber sido Alberto como presidente, el 2006 Keiko como congresista, o 2011 y 2016 como candidata a la presidenta. Porque el sistema de partidos en Perú es un sistema personalista. Y el futuro del fujimorismo, algunos dicen que Keiko se va a ver debilitada, pero depende de la persona. En ese sentido, muy probablemente no sabemos si tocó techo, no sabemos qué va a pasar en la próxima elección por esta inestabilidad electoral que hay en Perú, pero de todas maneras es la fuerza más importante que tiene hoy en día el país incaico. Perfecto. Y pasándonos a PPK nuevamente, ¿qué incidencia tuvieron los votos de Verónica Mendoza? Porque ella finalmente terminó invitando a sus votantes a apoyar a PPK. Nuevamente ahí está el factor anti-Fujimori, porque la estrategia de aunar fuerzas políticas, que además ideológicamente son muy distintas, PPK era un candidato que la población de Perú lo veía un candidato de derecha, una escala 1 a 10 en 7. Verónica Mendoza era una candidata de centro-izquierda, 4 en una escala 1 a 10. Pero lo que pasó fue que dos fuerzas opuestas en términos ideológicos se unificaron para derrotar a Keiko Fujimori y la estrategia fue muy exitosa. En el sur de Perú, donde había ganado Verónica Mendoza en la primera vuelta, en todos esos departamentos ganó PPK en segunda vuelta. Es decir, el traspaso de votos fue efectivo.
Y la fuerza, la unión que hicieron los dos candidatos, las dos coaliciones, Frente Amplio y Peruanos por el Cambio, dio resultados de que hoy en día estamos teniendo un PPK presidente de Perú. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer PPK ahora con el Congreso? Porque no tiene una mayoría, son 18 de 130. escaños los que tiene, claro, de 130. Sin embargo, Keiko tiene 73 claro, de 130. Entonces es la mayoría absoluta. ¿Cómo lo va a hacer para gobernar ahora Es PPK? impresionante, porque la verdad la cosa es que creo que todo el equipo de PPK se está preguntando lo mismo. Porque durante la segunda vuelta electoral le dieron muy duro a Keiko Fujimori. Hablaron de narcostado, hablaron en el fondo de los problemas judiciales, sacaron a relucir todo aquello que podía generar sentimientos antifujimoristas para que votaran por PPK. Y ahora que le pegó 4 cachetadas a Keiko, va a pedir el apoyo de ese 56% del Congreso que tiene. Ya comenzó ayer PPK a hablar sobre un gobierno de unidad nacional, pero un liberal que quiere aumentar la economía en Perú y quiere preocuparse de la inversión extranjera, va a tener que ir a buscar los votos de personas que creen que hay que aumentar el Estado en Perú, como el Frente Amplio. Y que además todas las fuerzas que no son Fuerza Popular unificadas tienen el 44% de los escaños en un sistema unicameral. Así que en verdad es muy compleja la situación. PPK va a tener que empezar a mover el naipe ideológico, buscar apoyos y aguantar el primer año, porque la Fuerza Popular no se la va a dar tan fácil. Si en el fondo la gran oportunidad que tenía Fuerza Popular, el fujimorismo, para gobernar Perú con mayoría en un parlamento unicameral, con fuerza electoral amplísima, la perdieron por 40.000 votos. Se podría entender porque por un lado está Fuerza Popular, que tiene mayoría en el Congreso, o sea, le fue muy bien en las elecciones cuando... Pero por otro lado, Keiko, que los representa de cierta manera, finalmente no gana. Entonces, ¿es contra ella? Es contra el fujimorismo esto. Y aparte, en Perú, ¿por qué se entiende que le vaya tan bien a Fuerza Popular? Hay una cosa que se llama el efecto Coates o el efecto rezago. Los votos del presidente se traspasan a los votos de los congresistas. ¿Ya? En el caso de Fuerza Popular, hay una semejanza de sobre el 90% entre los votos que sacan los congresistas y los votos que saca Keiko Fujimori. Y eso es interesante porque, pensemos lo siguiente, habían dos expresidentes de la República compitiendo en la primera vuelta en Perú. Alejandro Toledo, del 2001, y Alan García, del año 2006. Alan García sacó 25% en su elección del 2006, fue presidente aparte a finales de los 80 también, y en esta elección saca el 5% y saca 5 congresistas. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema de partido es un sistema personal. Si al presidente le va bien, al partido le va bien. Si al presidente le va mal, al partido le va a ir mal. Por eso Ollanta Humala y el partido de Ollanta Humala no se vio en esta elección. Le fue muy mal, porque la cosa, llegar al triunfo en Perú es muy rápido y la caída es muy fuerte. 5 años dura básicamente una fuerza electoral potente en Perú. Menos el caso del fujimorismo, que es la más estable en el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro del fujimorismo? Muy probablemente dependan de una figura Fujimori y hay alta volatilidad. Y PPK la va a tener muy complicada, eso es una cosa... Sí, porque además Verónica Mendoza dejó muy claro que lo apoyaba en las elecciones, pero dijo textual que serán una oposición fiscalizadora. Y ahí viene el problema, será una oposición al gobierno fiscalizadora, ¿y con quién va a gobernar PPK? Bueno, claro, tiene una suerte PPK, que el poder ejecutivo en Perú es muy fuerte. De hecho, es igual de fuerte que en Chile. Entonces, tiene muchos poderes ejecutivos para poder administrar el país, tiene una capacidad de legislación muy grande, puede poner urgencia en los proyectos de ley en un sistema unicameral, y por ahí va a poder manejar en el fondo todo el tema administrativo. Pero si quiere hacer políticas públicas profundas para acabar con la miseria, como él decía, para arreglar los problemas de acceso a los bienes, a suministros más básicos, el agua, ¿no es cierto?, medio ambiente, va a tenerla complicada porque tiene que llegar el primer y el segundo año, PPK muy probablemente va a dedicarse a administrar, porque claro, los coletazos de la competencia electoral con Keiko no se van a sanar de un día para otro. Bueno, porque además Fuerza Popular, que dijimos tiene la mayoría absoluta, tiene la capacidad de bloquear leyes, solicitar la renuncia de ministro e incluso impedir viajes del presidente, o sea, no es menor, digamos. No, de hecho, porque por un sistema súper presidencialista como el que tiene Perú, nuevamente PPK va a estar que administrar y va a tener que bajar la tensión, va a tener que buscar ministros que sean muy probablemente amigos, que tengan afinidad con Fuerza Popular para poder disminuir la tensión, va a tener que buscar apoyo de algunos congresistas que quieran ser un poco más free riders, quieren irse por fuera de esta disciplina partidaria que tiene Fuerza Popular, que es lo mismo que Cambio 90, que el fujimorismo cambió su nombre ha cambiado mucho, pero el partido es igual, y en ese sentido PPK se con las manos atadas. Yo creo que está complicado,
y su mensaje inmediatamente, ya intuyendo que podía ganar, es llamar a gobierno de unidad nacional. Y eso es muy fuerte. Hace una semana atrás termina hablando de narcoestado y acusando a Keiko de tener vínculo con narcotraficantes, y una semana después está hablando de un gobierno de unidad. Entonces, no se entiende tanto. Es un poco ahí. complicado. Sí. Miguel Ángel, PPK ha hablado de potencial crecimiento económico. ¿En qué crees que se va a reflejar? Bueno, y hay una semejanza entre PPK y Keiko. Ambos hablaban sobre el Estado de Derecho, sobre la certidumbre jurídica y sobre, en el fondo, hacer crecer a Perú. Y PPK, en su rol de tecnócrata, ¿no es cierto?, él era conocido, fue miembro del Banco Mundial, es el gringo, ¿no es cierto?, como le dicen, de 77 años, con mucha experiencia política en términos de economía y finanzas. Lo que estaba esperando de alguna manera era poder atraer inversión extranjera para volver a hacer crecer a Perú, que ha resistido bien, pero ahí viene la pregunta, ¿cómo lo va a lograr? La mayor receta es disminuir el problema del narcotráfico que tiene. Tenía un plan muy ambicioso para disminuir en 25% las plantaciones de droga que tenían en Perú, y además de eso poder disminuir la corrupción y bajar las barreras de entrada para inversiones extranjeras. Sí. Y en esa situación de mayor inversión, de mayor certidumbre jurídica, uno contrasta con Chile, donde la inversión extranjera el último año ha sido prácticamente cero, donde estamos viendo procesos de reforma muy amplios. Y ahí viene el tema, bueno, ¿dónde va a estar a ojos de un inversor extranjero mejores oportunidades? En un Perú que está prometiendo certeza jurídica y que no van a cambiar las reglas en un periodo bueno de tiempo, o en un Chile que está constantemente cambiando y que todavía no sabemos hacia dónde va a tomar la dirección. Ahí está la clave, no solamente del plan de PPK para poder generar empleo, 3 millones de empleos, alguna vez podría sonar semejante a lo que dijo otro presidente de la historia de Chile, ¿no es cierto?, reciente, pero además de la relación que va a tener con Chile en los próximos años. Sí, eso te iba a preguntar, ¿puede cambiar? Mira, ahí primero veamos el tono de la elección. La elección del 2011, los presidentes en los debates hablaron mucho sobre Chile. Estaba el tema, ¿no es cierto?, la demanda en La Haya, que había iniciado la alcancía, que llevó a cabo Ollantumala, pero en esta elección del 2016 el tema de Chile pasó desapercibido. PPK tuvo palabras de buena crianza, de hecho vamos a seguir y vamos a ser respetuosos del derecho internacional, de lo que hay en las normas, ¿no es cierto?, y ahí entonces parecía ser que en términos de conflicto, el triángulo terrestre, que es lo que queda, muy probablemente se va a demorar más tiempo. Y en esa misma lógica, PPK es mucho más cauto, pero va a estar el tema de la economía, donde va a estar muy probablemente la principal piedra angular de la relación Chile-Perú, pensando además en la Alianza del Pacífico, que muy probablemente PPK va a querer retomar y potenciar con Chile y Ecuador. ¿Tú crees que la va a potenciar? Muy probablemente. Va a esperar, si fuera un poco de paciencia podría tener para poder esperar cuál va a ser el próximo resultado de la elección en Chile, y poder de todas maneras configurar una Alianza del Pacífico mucho más fuerte y retomarla con la misma fuerza que tenía hace 4 años atrás, porque hoy en día ha ido perdiendo fuerza básicamente por asuntos de afinidad política de los gobiernos de la línea del Pacífico. Perfecto. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Carmen. Fue un gusto. Y a ustedes, por supuesto, los dejo invitados a seguir informándose en emol.com.